Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Estamos subrayando en el día de hoy con nuestro estudio bíblico el versículo 27. Joab respondió: vive Dios. Si no hubieras hablado, mi gente no habría dejado de perseguir a sus hermanos hasta por la mañana. Queridos amigos, sabemos que este capítulo 2 nos presenta, tiene tres partecitas. Primero, cuando David es proclamado rey en Hebrón, es decir, David vuelve, pero siempre se le presenta a David preguntando, cuestionando, queriendo saber si es Dios el que le está mostrando el camino. Le dice de subir a alguna de las ciudades de Judá, dice David, le pregunta al Señor en este capítulo 2 al iniciar. Y Yahvé le respondió, sube. David entonces preguntó de nuevo al Señor, ¿dónde subiré? Y Yahvé le dijo, a Hebrón. Y por lo tanto, David siempre obedece. Bueno, esta es una de las características esenciales y fundamentales que el autor sagrado nos quiere indicar. David posea, sino que oporandunae. Esta ya es una gran actitud que nos tiene que enseñar, es ya la primera enseñanza que nos está haciendo este hermoso libro. Sabemos que la Biblia siempre se escribe como libro pedagógico de enseñanza, o sea, de actitud, porque siempre tenemos que mirar las actitudes. Uno de los personajes, es decir, cada uno de los personajes nos muestran características propias y mirando nosotros como para poder imitar las positivas, ciertamente. Y cada uno de los personajes, muy interesante. Y por lo tanto, aquí le estamos viendo a un David que cuestiona, a un David que se pone ante el Señor, a un David que pregunta y que dice, bueno, Señor, primera partecita. Y eso lo tenemos hasta el versículo 7. Aquí proclaman rey a David. Él anteriormente estaba con los filisteos. Recuerdan que él volvió justamente después de haber acompañado durante mucho tiempo, nada más y nada menos que al rey filisteo, Aquís. En el momento de la guerra es ahí donde ellos mismos le sacan a David de esa posibilidad de guerrear contra sus propios hermanos, contra los israelitas. Pero porque ellos dicen, atención, dice, este es David súbito de Saúl, rey de Israel, está con
conmigo desde hace 1 año o 2, y desde el día de su deserción hasta hoy no encontré en él nada de errado. Upeala y aquí a los generales que le habían cuestionado. Los jefes filisteos preguntaron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Oye, voy a anda ahí por una página, lleva. Pero después, ante esta situación, David tiene que volver entonces a Siquelac. Vuelve a Siquelac. Allá también hay toda una historia muy interesante en el capítulo 30, cuando ellos llegan y los amalecitas que habían atacado Siquelac, habían robado. Después toda una historia que nos hace desentender por un momento de esa guerra que se estaba por iniciar de Saúl contra los filisteos, allá hacia el norte, justamente cerca de las montañas de Gilboe. Y es ahí donde va a caer muerto. Capítulo 31 nos habla de la muerte de Saúl y la muerte de sus hijos. Pero peariré entonces da eco acá a un David que es un David aprovechador. Ayer, upeala autor sagrado, ponaseo ñande. Oye, ponaseo ñande. Quiere decir que esa ya es una actitud que nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender. Porque ñande, pues te vegetable la ya aprovecharse. Cualquier cosa que sucede, añande, upebe gato ñaí. Y es a mí, ¿qué tajada vamos a sacar para nuestro propio provecho? Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad. Consuelo de
llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 2, y el versículo 27 principalmente, que queremos nosotros hoy estudiar de una manera un poco más exhaustiva. Joab respondió: vive Dios, si no hubieras hablado, mi gente no habría dejado de perseguir a sus hermanos hasta por la montaña. Entonces estábamos diciendo en el primer bloque que David había sido ungido como rey. Después viene el segundo bloque, vamos a decirlo así, que es Isboshet, rey de Israel. Y aquí es Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, quien había llevado a Isboshet. Este es hijo de Saúl también, posiblemente una de sus servidoras o una de sus esclavas, una del harén, hijo de Saúl, y lo lleva a Mahanaín y ahí lo proclama rey. Y es un poco, el rey tiene más poder, ¿verdad? O sea, es la continuidad de Saúl, decíamos anteriormente. Pero en el fondo, de la mañana ponaron hinape, tapucuello lado, tenape, iñen su huevo, estamos encontrando que el que está preocupado con respecto a la realeza de Saúl, no es Isboshet, sino que es el que lo va a buscar, y aquí en este caso es Abner, el hijo de Ner. Bueno, y recordemos que aquí estamos encontrando estos que son parientes, que era primo luego aquí en este caso, ¿verdad?, de Saúl. Y entonces él proclama nada más y nada menos que le trae a su sobrino, bueno, como continuidad de Saúl. Es decir, vamos a dejarlo todo en familia. Pero nos damos cuenta después enseguida que comienza la guerra civil entre Israel y Judá. 2 años reina Isboshet, la guerra. Es decir, también se le presenta a David como un poquitito más tolerante. Deja que 2 años la vida continúe. Y luego ya comienza aquí la confrontación entre los israelitas, los del norte de Israel, y los de la tribu de Judá. Ciertamente que nosotros conocemos, ¿verdad?, que aquí existe una diferencia en el pensamiento. Están los de Saúl, que continúa, Abner, en síntesis, que le pone a Isboshet, pero está también la corriente, en este caso, de David. Y son ellos también los que ahora van. Abner, hijo de Ner, y los súbditos de Isboshet, hijo de Saúl, partieron de Mahanaín hacia Gabaón. También Joab, hijo de Sarvía, y los súbditos de David salieron y se encontraron junto al estanque de Gabaón. Cada grupo se apostó a cada lado del estanque. O sea que directo y tema hoy de Abe en la cuestión de la guerra civil entre Judá y los de Israel, es decir, los del norte. Y aquí nos va narrando toda esta historia, cómo le hacen pelear primero a estos 12, dice, avanzaron 12 benjaminitas por Isboshet, hijo de Saúl, y 12 de David. Cada uno sujetó a su adversario por la cabeza y hundió su espada en el costado del adversario. Todos cayeron juntos. Aquel lugar se llamó Campo de los Pedernales, está en Gabaón. Aquí se entiende que son los de David, ¿verdad?, los que le agarran a los de Isboshet. Cada uno sujetó a su adversario, así nomás dice. Cada uno sujetó a su adversario. De Iriñan de directamente Maba, la olla página. Pero entendemos que son los soldados de David. Aquel día la batalla fue muy encarnecida. Abner y los jefes fueron derrotados por los soldados de David. Fueron derrotados por los soldados de David. ¿Se dan cuenta? Entonces, oye, esa caña de Hina,
hombre uña de ella, todos estos soldados a favor de David están queriendo ya en este sentido poner hegemonía de parte de Judá. Hasta ahora se seguía por 2 años, dice Ishbosheth, como el rey, Ishbosheth que fue proclamado rey, y Abner, su tío, es el que le lleva para dar continuidad a el reinado de Saúl. Pero sabemos que muy poco tiempo durará, 2 años, y después ya comienza esta guerra civil. Volvemos enseguida nosotros con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón, te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Oh, yeah. Ríos Squad. Oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz. He seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero. Tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sí, el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón, te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón, te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús.
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda siempre a ser cristianos auténticos, de verdad. Y en estos días nos acompaña la primera carta del apóstol San Juan. Estamos en el capítulo 4 del 11 al 18. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y permanecemos
y Él permanece en nosotros, es que nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. Y el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Dios y Dios permanece en él. Queridos amigos, coabe entonces, ya apoye mañana en duye, ella va a San Juan, oye, preocupa. El amor que tiene que demostrarse en la comunidad entre nosotros. Peñan de roga, puebe, peñan de envíe, con ñan de mena, ñan de membucuera, ñan de amigo, fuera, ñan de vecino. Y en general, allí donde nos encontramos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra parroquia, iglesia. Si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Así de sencillo y así de claro. La ñandeya jejuno añetete ve ñandeyara. Ñandeo ve allá es acá. Dicatú y la ñandeya, pues en otra oportunidad ya nos dijo, ¿verdad? San Juan. El que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, ese es un mentiroso. Upea y yapú porque el que quiere acaparar las cosas, el que es egoísta, el que incluso va en contra, ¿verdad?, de sus hermanos, es porque no ama a Dios, no conoce a Dios. Ani entonces la ñaña botado ese tipo que ñande yara, hey por ahí te ñande, y nos expresa demasiado bien. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a ser plenitud. Si amamos al prójimo, ñande ya jejun, peñan de comunidad, ñande lleva yepitazonos allá pole y catumia y peñan de yo que ireje, dice, en este caso el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. El amor de Dios llega a su plenitud en nosotros en la medida en que nosotros nos preocupamos los unos de los otros. Nos preocupamos los unos de los otros. Así es que, queridos hermanos, ya en tu que coñan de yarañe, ya moñe por una mógina este año 2025, ya ye pitazo que oñón di de paz. De los mandamientos, las reglas y las normas del amor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 2, principalmente el versículo 27, decíamos, dentro de esta guerra civil entre Judá y los del norte, o los que se llaman Israel. Y habían perseguido, habían triunfado primero, dice que habían vencido la tribu de Judá a el ejército de Saúl. Saúl ya no está, ciertamente, es Isboset, su hijo, el que está al frente. Abner siempre continúa siendo el jefe del ejército. Aquel día la batalla fue muy encarnecida. Abner y los de Israel fueron derrotados por los soldados de David. Y estaban allí los tres hijos de Sarbía, Joab, Abisai y Asael. Y aquí comienza, ¿verdad? Es Asael el que va a perseguir a Abner. Lo quiere muerto realmente, así como también fue con Saúl, sus hijos, ahora lo persigue. Pero sabemos que este es un hombre guerrero, siempre fue el jefe del ejército, imagínense, del ejército de Saúl, o sea, no es
por cualquier cosa que también estaba al frente del ejército de Saúl. Y Israel, un jovencito, que son sobrinos de David en realidad, porque son hijos, estos tres son hijos de Sarbiá, que es la hermana de David. Y ellos son Joab, que era luego el jefe del ejército de David. ¿Se dan cuenta? Entonces todo queda un poco en familia. Joab es el sobrino. Luego está también Abisai, y nosotros recordamos que cuando David va a asaltar, vamos a decir así, el campamento de Saúl, eso tenemos que mirar de nuevo en 1 Samuel capítulo 26, el que se anima a irse con David, porque él dice, ¿quién quiere ir conmigo al campamento de Saúl? Y vamos a hacer una sorpresa. Y el que se ofrece y dice, en este caso, porque Abisai es el sobrino de David, es el hijo de Sarbiá. Sarbiá es la hermana de David. Entonces dice, tío, ya sé lo que tengo. Entonces se acuerdan que ahí también ellos entraron en el campamento, incluso Abisai en ese momento le dice a su tío, déjame aquí, permitime que aquí con una sola clavada de la lanza de esta jabalina que está aquí, que es del propio rey, que él lo puso aquí, Shaya Rata Beay Kututa Ñande, Ayata Pe lleva Tara Beya Yucata Amoita Pe con una sola estocada basta yo aquí bastante fuerte, ¿verdad? Abisai en este sentido. Directo. Sin embargo, David en ese sentido le dice, ¿verdad? Y al sobrino, no. Al rey no se lo puede matar. No somos nadie para matar y tocar al ungido del Señor. Entonces después dice, bueno, ya el Señor se encargará de él. Pero Ñandé por lo menos ya es sacate yo, ya Ñandé debe ir jarro lata, lleva ya jabe, pejoy uja. Esto es interesante. Porque siempre, ¿verdad? El jarro, ¿para qué? Para tomar agua, ¿verdad? Eso es interesante porque nos hace entender que con esto le está sacando nada más que la fuente de la vida. La fuente de la vida, pues es para nosotros el agua, ¿verdad? O sea, el autor sagrado tiene una precisión en la forma de escribir y de narrarnos. La forma de escribir y de utilizar la simbología también dentro de la Biblia. Con símbolo con algo importante tereina porque la yarra era hajila y jarrolata upeago y seina pea hoy uja lleva hago anayen de rey Saúl de rey humo abeima halanderei uno remanota. Eso es lo que está queriendo en el fondo significar. Ahora hajila y jarrolata, ahora hajila ella lleva su espada, etc. Bueno, a Juan, y ahí escapan. Y después le vuelve a gritar, dice, de la montaña. David ahí le grita. A Pepe ya hoy veite y a nerve, ¿verdad? Donde vos que tendrías que cuidar al ungido del Señor. Y va a ver, na Pepe. Mama oye yucama hablan de rey andere. ¿Qué bebé? Anden de ella, pues. O sea, para demostrarle y para decirle directamente que lo que están haciendo contra él, porque es una persecución contra David, le está diciendo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros, y no con ustedes como ustedes lo piensan. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Como no quisieron escucharlo, San Severino recordó aquellas palabras contenidas en Mateo 10:14,
que cuando los envió a predicar dijo Jesús a sus discípulos: si no os reciben ni os escuchan, al salir de la casa o del pueblo sacudid el polvo de vuestros pies. Y eso hizo cuando abandonó Asturias, ciudad ribereña del Danubio, en la que con vehemencia había instado a sus habitantes a renunciar al pecado y a volver a los caminos del Señor para aplacar su ira, mas no le creyeron. Lo convirtieron en blanco de sus burlas y lo presionaron para que se marchara de la población. Pero antes de hacerlo, le vaticinó al dueño de la posada en la que se hospedaba la hora y el día en que ocurriría la invasión de los hunos. Le describió minuciosamente los destrozos que ocasionarían los bárbaros, la despiadada matanza a la que someterían a sus habitantes, y tal como lo predijo, sucedió mientras San Severino se dirigía a Comagenis, en donde también conminó a sus pobladores a cambiar su vida disipada por una de oración, arrepentimiento, ayuno y fidelidad a Dios, si no querían correr la misma suerte de sus vecinos. Y aunque en principio tampoco le hicieron caso, el relato que del salvajismo de los hunos les hizo un sobreviviente recién llegado de Asturias los convenció. Y dirigidos por San Severino, oraron y ayunaron durante 3 días, al cabo de los cuales un pavoroso terremoto sacudió a las hordas bárbaras que ya tenían sitiada la ciudad, e inmediatamente levantaron el campamento y huyeron despavoridas. Severino de Nórico, nacido en Roa en el 410, procedía de una tradicional familia romana de la que se fue desligando a medida que adelantaba sus estudios humanísticos y los contrastaba con las Sagradas Escrituras, porque consideraba que, si bien es cierto, los conocimientos de cultura general lo enriquecían intelectualmente y lo preparaban para una exitosa carrera pública, solo las verdades contenidas en la palabra de Dios le daban sentido a su vida, y por eso decidió abandonarlo todo. Se hizo monje y, aunque sus deseos fundamentales eran el silencio y la oración, recibió el mandato divino de evangelizar y contener la avalancha bárbara en la provincia romana de Nórico, que se extendía entre Alemania y Hungría, región especialmente vulnerable a las invasiones de las belicosas tribus germánicas que se colaban por entre las grietas del desvencijado imperio romano que se caía a pedazos. Y entonces, como bolas de nieve, descendían del norte de Europa, dejando a su paso paganismo, herejías, destrucción y muerte, pero siempre eran neutralizados por San Severino, que le salía al paso y con su benevolencia y elocuencia salvaba ciudades, incluida Comagenis, que por sus oraciones y ayuno fue preservada gracias a ese providencial terremoto que ahuyentó a los hunos. Y su sabiduría llegó a despertar tal admiración entre los invasores que sus jefes, Giwildo, rey de los alamanes, Odoacro, rey de los érulos, al que predijo que sería rey de Roma, y así fue, y Flasiteo, rey de los Rugio, lo convirtieron en su principal consejero, condición que aprovechó para obtener el perdón de los prisioneros y copiosas ayudas para los más pobres. Mas su labor no terminaba ahí, porque por donde pasaba dejaba una maravillosa estela de milagros. Reverdecía los campos que padecían sequía o que soportaban plagas, por ejemplo. Contenía inundaciones que amenazaban con destruir las poblaciones ribereñas del Danubio. Curaba enfermos e iba descalzo, aún en los más crudos inviernos, fundando monasterios a los que dejaba funcionando, y luego continuaba su peregrinación invitando al arrepentimiento y pregonando con su elocuencia y ejemplo que el ayuno, la penitencia y la mortificación corporal allanaban el camino de la salvación. Ajustando su paso al peso de los años, siguió evangelizando, y sin poder cristalizar su viejo anhelo de vivir como ermitaño, lo sorprendió la muerte en la ciudad de Fabianis el 8 de enero del año 482. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Severino que nos enseñe a reconocer la voluntad de Dios y a acatarla incondicionalmente. Pasieron. Pasen. ¿Máquinas? Adiós. ¿Quién?
Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. El 6 de enero, durante la celebración de la Epifanía del Señor, el Papa Francisco ofreció el Ángelus desde la terraza de la Sala Pontificia tras presidir la misa en la Basílica de San Pedro. En su mensaje, el Papa reflexionó sobre el contraste entre los magos que viajaron desde tierras lejanas y aquellos que vivían cerca de Jerusalén, invitando a todos a la reflexión personal sobre su propio compromiso con la fe y la búsqueda de Dios. Io oggi, a quale categoria apparteniamo? Siamo più simili ai pastori che la notte stessa vanno in fretta alla grotta e ai magi d'Oriente che partono fiduciosi alla ricerca del Figlio di Dio fatto uomo? O siamo più simili a coloro che, pur essendo fisicamente vicinissimi a Lui, non aprono le porte del loro cuore e della loro vita? Rimangono chiusi e insensibili alla presenza di Gesù? Facciamoci questa domanda. ¿A cuál grupo de gente yo appartengo? Francisco invitó a todos a pedir la ayuda de la Virgen María para reconocer a Jesús en todos aquellos que sufren. Pidió a los fieles que abrieran su corazón a seguir el ejemplo de aquellos que buscan y sirven a Jesús en cada rincón del mundo. Y affinché, imitando i pastori e i magi, sappiamo riconoscere Gesù vicino, nel povero, nell'Eucaristia, nell'abbandonato, nel fratello e la sorella. La Epifanía también se celebra como el Día del Misionero Mundial de los Niños. Este año se celebra bajo el lema «Vayan e inviten a todos a la fiesta». Quiero regresar a ti, yo quiero comenzar desde cero. Borra mis culpas, hazme de nuevo, moléame tú, mi alfarero. Quiero regresar a ti, yo quiero regresar a casa. Quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Quiero regresar a ti, yo quiero mirar hacia el cielo. Toma mi vida, toda te la entrego, contigo yo todo lo puedo. Quiero regresar a ti, yo quiero regresar a casa. Quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Yo quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Jesús, mi Salvador, tú mi Señor, gloria a ti por siempre. Jesús, mi Salvador, tú mi Señor, gloria a ti por siempre. Jesús, mi Salvador, tú mi Señor, gloria a ti por siempre. Jesús, mi Salvador, tú mi Señor, gloria a ti por siempre. Quiero regresar a ti, yo quiero regresar a casa. Quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Yo quiero adorarte, adorarte, adorarte.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 27 del día de hoy del segundo libro de Samuel, capítulo 2, el versículo 27. Nos dice Joab, respondió, vive Dios. Si no hubieras hablado, mi gente no habría dejado de perseguir a sus hermanos hasta por la mañana. Entonces, en esta persecución, Asael no quiere escucharle tampoco a Abner. Él está muy preparado, es el jefe. El otro es imprudente. Opea con la ñandeña mañana, lleva las actitudes opea ñandeña es siempre. Es un imprudente. Se va así, el otro le dice, Standi, que ese muñate, te oye por el cama, por las, por el botín de los soldados que han caído, de los muertos, te oye por el cama, ni yo ya, porque Oroyucada será, que te da será, ni oí se le caen. Y el otro le persigue y que le persigue y que le persigue ando de ellos. Y entonces en un momento ya cuando le está por dar alcance, un pepete lleva con la lanza. Dice, me empecé a cuello la hoy, custuyo sorprende, porque un boasaje, pues claro, bien lleva, y dice que sale hacia atrás. Y ahí mismo cayó muerto Asael al instante. Y todos los que pasaban después miraban, se detenían y veían. Y viene la persecución posterior, porque Joab y Abisai, que son los hermanos de Asael, continuaron persiguiendo a Abner. Cuando el sol se ponía, llegaron a la colina de Amá, que está al frente de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Hasta ahí entonces van. Los benjaminitas se agruparon tras Abner, formando un pelotón, y se tuvieron en la cima de la colina. Entonces Abner gritó a Joab, la espada va a estar devorando siempre. ¿No sabes que al final solo produce amargura? ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Eso fue lo que estuvimos estudiando anteriormente. Joab entonces ponando, son preguntas retóricas muy interesantes. ¿Por qué? Upeago, ñandeco, ángala ñandeña mañana, estamos ya aplicando ñandeco, ¿verdad? Porque nosotros, esto de la espada va a estar devorando siempre. La espada va a estar devorando siempre. Siempre, ñoñonero. Pero no es luego mirar nomás en el mundo, ¿verdad? Porque en el mundo sabemos que hay tantas injusticias, tantos robos, tanta manera de practicar ya eso, Pepesa, practicar, demostrar de que actuamos mal, es decir, la maldad. Es tala y vaya. Mucha maldad, lastimosamente. Lastimosamente, porque ahí pea la ñande ya y botada. No sabes que al final solo produce amargura. Es decir, son preguntas retóricas excepcionales porque nos hace reflexionar y poner ñande. La ñande, upella siempre ñañona y no. Ñande siempre llegó ya jaina, la espada en mano allá yuca la ñande la pisacuera. Esta pico no es una forma de, ¿qué cosa? De producir amargura. Amargura ante con la ñande ya producida, porque eres yuca, vete y eres yuca, otro. ¿Y a quién le estás enlutando? Estás enlutando a tu propia familia. Estás enlutando a tu propio pueblo, a tu propia comunidad. Y esto nosotros podemos entender también no simplemente como la guerra en sí, la pelea, porque ambos caputen y kutu que se ve, sino que hay otras maneras también que nosotros hoy matamos al hombre. Nos matamos entre nosotros. Si yo soy encargado de un ministerio y que tengo que ayudar en la educación y jaupan la plata o desviamos o hacemos entonces rifa, ¿verdad?
de lo que son los bienes del Estado, estamos matando al hermano. ¿Hasta cuándo? Dice, el hecho de continuar así, no sabes que al final solo esto produce amargura. Qué linda esta forma de preguntar. Por eso estoy diciendo, son elementos retóricos para que nosotros hoy reflexionemos y digamos. Nos apropiamos de los bienes que no nos pertenecen. El mandamiento de la ley de Dios, Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos ya es enseñante, ¿verdad? Ahí justamente nos está diciendo, no robarás, ¿verdad? No matarás. Porque todo esto es lo que hace en el corazón, en la vida. Lleva en el caracú de la cuestión, lo único que hace es matar. Esto es lo único que trae esa amargura, entonces, para la comunidad, para la vida, para la familia. ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Otra pregunta retórica más importante todavía. Porque y por eso Joab respondió, por fin. Y ojalá que esta sea también nuestra respuesta. Vive Dios. Esto ya nos hace entender. Vive Dios. Si no me hubieras hablado, mi gente no habría dejado de perseguir a sus hermanos hasta por la mañana. Hubiera en ese yo que fuera, ya de cote forma la lleva. Ñañe eana, ya eana o yupe, pa ese bañante ya cobara. Esa es la forma como también nosotros tomamos conciencia. Ya esa cua lleva ya no. Peando valela ya pope ya heyana, peñambo ukeana, haya ya pope y por mía. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar nuestro estudio bíblico. Estamos en este capítulo 2 del libro segundo de Samuel. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos la próxima con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.